Buenas noches, don Samuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Priscila, y muy buenas noches a todos los televidentes. Bueno, decían que usted no iba a volver. Priscila, ¿por qué debería irme yo a otro país? Este es mi país, yo he nacido aquí, tengo mi familia, todo lo que tengo lo tengo aquí, pienso morir en Bolivia, entonces, por pensar distinto, ¿debería irme a otro país? De ninguna manera. Voy a estar y mañana estaré en la ciudad de Sucre para hacer lo que he hecho estas últimas horas. He denunciado no solamente mi caso, sino he denunciado la terrible situación en la que se encuentra la justicia en nuestro país. He estado en la OEA, he estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, he estado en Human Rights Watch, he estado en las principales organizaciones que se ocupan de derechos humanos, hablándoles del caso del general Gary Prado, de Zvonko Matkovic, de Leopoldo Fernández, del doctor Eduardo León. En fin, he ido a comentar la lamentable situación en la que se encuentra nuestra justicia, y más allá de mi caso, yo creo que lo que nos estamos jugando aquí es de que de una vez se acabe esta situación donde hacen lo que les da la gana con la justicia. Usted se reunió con el secretario de la OEA, le ha dado a conocer estos temas. ¿Y cuál era la información previa con la que él les recibió? O sea, ¿él sabía todo lo que estaba pasando en el país? A ver, me reuní con el señor Luis Almagro, que es una persona de izquierda. Él ha sido canciller del presidente Mujica del Uruguay durante 5 años. No se lo puede acusar de ser derechista. Y él está enterado, perfectamente enterado de lo que pasa en Bolivia, preocupado además por cómo se va complicando la situación. Él sabía perfectamente, tenía información de que hay una serie de acciones en la justicia que van mucho más allá de un debido proceso, de una independencia de poderes. Cuando les he contado con detalle, por ejemplo, la detención de Eduardo León, el hecho de que Leopoldo Fernández esté 8 años sin condena, detenido, cuando he contado todos esos casos, realmente no pueden creer. Cuando comentaba de que las principales autoridades del país ya me han condenado, no podían entender cómo las principales autoridades de otro poder se puedan pronunciar sobre algo que tiene que hacer el Poder Judicial. Realmente, cuando uno les contaba el conjunto de irregularidades, les llamaba mucho la atención, ¿no? Ahora, usted ha anunciado también vía Twitter que viene un observador de la OEA para hacer seguimiento al tema de la audiencia. Más que venga un observador, tengo entendido que va a estar el día de mañana un importante funcionario de la Organización de Estados Americanos. ¿Usted sabe quién es para que se pueda identificar la persona? No, él me dijo va a haber un representante de la OEA, no sé exactamente quién es. Algún otro organismo también me ha mencionado que van a enviar observadores, va a haber varios observadores. ¿De diferentes? De diferentes organismos, sí. ¿Más o menos cuántos habrán? Confirmados hay dos observadores, pero tengo entendido de que algún país europeo también tenía interés de estar presente y poder conocer qué pasa en esa audiencia. Bueno, yo quiero mostrarle a usted, don Samuel Doria Medina, y a la gente lo que puso el presidente Evo Morales en su cuenta de Twitter a raíz justamente de la reunión que tuvo usted con el secretario general de la OEA. Dice: secretario general de la OEA defiende políticas del imperio y no del pueblo. Luis Almagro se entromete en asuntos internos de Bolivia y Venezuela. El secretario general de la OEA, con Almagro a la cabeza, se ha convertido en cómplice de privatizadores y corruptos, un refugio de vendepatrias, dice el presidente. A ver, hemos visto varios mensajes que ha emitido el presidente. Dice que he ido al imperio a quejarme.
Me parece que la ignorancia es ya a tal extremo, Priscila, que no se sabe que Washington, además de ser capital de los Estados Unidos, es sede de varios organismos internacionales. Es lo mismo que yo le diga que se va a entregar al imperio cuando va a las Naciones Unidas en Nueva York. ¿No es verdad? Está yendo a las Naciones Unidas. Yo he ido a Washington, a la OEA, a la Comisión Interamericana. No tener la capacidad de diferenciar que en Washington están los principales organismos de derechos humanos del mundo, con la sede del gobierno norteamericano, me parece ya patético, ¿no? Don Samuel, dentro del proceso que le están siguiendo a usted, hay varias etapas que no se han cumplido, por lo menos eso ha dicho una de las voceras, la señora Elizabeth Reyes, que no se cumplió el convocarlo para que usted declare y pueda presentar pruebas. A ver, Priscila, hemos dicho de que esta es una persecución política porque primero se ha tratado de enjuiciarme en 15 oportunidades en estos últimos 10 años. Ninguno de esos juicios ha prosperado. Todos han muerto en el camino porque no había una acusación, no habían pruebas. Ahora me quieren iniciar este 16º proceso que en rigor jurídico está en fase de investigación y se origina en el Congreso. En el Congreso nace este proceso luego de un trabajo de investigación, de análisis durante 2 años. En esos 2 años, una comisión especial del Congreso convoca a más de 200 personas. Y curiosamente, a mí no me convocan nunca me preguntan sobre el tema. Directamente recomiendan que se me enjuicie. ¿Alguna vez usted envió alguna carta diciendo, quiero presentarme ante ustedes, quiero contarles lo que pasó? No me dieron oportunidad, yo esperaba que me iban a convocar en algún momento. ¿Tampoco se ofreció usted? No, pero un día hubo una sesión en el Congreso y sacaron recomendación de juicio, ¿no es verdad? No es que anunciaron que acababa el proceso, no, yo esperaba que me iban a convocar. Ese es el elemento mínimo de ejercer la defensa de una persona, que se le pregunte qué es lo que pasó, pero no lo hicieron. Después, cuando se inicia el proceso de investigación, curiosamente ha ido cambiando de manera permanente las acusaciones. Inicialmente me dijeron de que ese crédito que se había dado en el gobierno de Paz Tensoro, que yo no participé, no tenía autorización en el Congreso y que yo era responsable de no haber pedido autorización al Congreso, pese a que yo he sido el 4º ministro de Planeamiento después de que se da ese crédito. O sea, se da el crédito cuando Sánchez Lozada era ministro de Planeamiento, después está el señor Candia, después está Enrique García y yo soy ministro desde el año 91. Cuando se les dice, pero a ver, ¿por qué yo debería encargarme de regularizar lo que hizo mal otro gobierno? ¿Y por qué se me exige solamente a mí y no a los otros ministros? ¿Deberían ser convocados ellos también? No, porque no tiene ni pies ni cabeza. Si uno revisa la Constitución que estaba vigente en ese momento, quienes eran responsables de llevar esos empréstitos al Congreso eran la cabeza del Ejecutivo y la cabeza del Legislativo. Yo no era cabeza del Ejecutivo, yo he sido ministro durante 2 años, ¿no es verdad? Entonces, después además hay unas decisiones del Tribunal Constitucional. En algún momento se presentó una discusión en el país de qué cosas deberían ir al Congreso, qué cosas no se deberían hacer en el Congreso. Y salió el año 2002, 2003, una decisión muy clara del Tribunal Constitucional que decía, a partir de la fecha, todos estos temas tienen que tener autorización del Congreso. De lo pasado, no se puede exigir que se vaya, ¿no es verdad? Porque se tendría que anular miles de contratos. Además que hay un principio en derecho que dice que la norma es para lo venidero. Por lo menos eso dice un principio de derecho, ¿no? Desde luego. Entonces, imagínate, se me acusaba de ese tema. El otro día el procurador todavía sacó ese argumento de que no fue aprobado por el Congreso, pese a que los abogados que estaban en esa época dicen no era necesario llevar al Congreso porque había un acuerdo marco, se firma un acuerdo marco con el gobierno norteamericano, gobierno boliviano, gobierno norteamericano, y se establece que para los desembolsos
morosos de créditos eran suficientes cartas reversales, porque ya había un acuerdo marco. Pero en fin, ese es un problema del gobierno de Paz Estenssoro, pero me acusaban a mí. Después aparecen con el tema de que la acusación era el gobierno norteamericano prestó a una tasa de 3% y por qué después ustedes prestan a Fundapro a 1%. Haya habido una pérdida. Se les explica y se les dice, a ver, el crédito que viene de los norteamericanos originalmente a 3% fue condonado. O sea, ¿no se pagó? No se pagó nada. O sea, su costo era 0. Entonces no se puede decir, no, había que pagar 3, no se pagó nada. Entonces si el costo era 0, no tiene sentido la comparación. Después han cambiado y dicen, no, deberían haber dado a tasa de interés de mercado. Se ha explicado, era para pequeños productores. Y así van cambiando cada vez las acusaciones. Esto, ya me estoy volviendo experto, Priscila, cuando se habla de un debido proceso, tiene que haber congruencia, el principio de congruencia. No puede ser que hoy día yo te acuse de una cosa, mañana de otra, porque vos no sabes de qué te vas a defender, ¿no es verdad? Pero así han ido cambiando sucesivamente las acusaciones. Ahora, usted ha presentado una nota de la embajada norteamericana y ya el vicepresidente dijo, esa nota para nosotros no vale, vale lo que pasa en el país, no de cualquier otra autoridad. A ver, yo en su momento sostuve de que ese crédito que se dio a Fundapro fue una exigencia del gobierno norteamericano para poder condonar. Nosotros planteamos la condonación y nos dijeron, perfecto, condonamos la deuda, eran 361 millones de dólares la deuda que se había acumulado a través de varios años, y los norteamericanos dicen, pero este último tema que estamos tratando, queremos que se haga un préstamo de 20 millones de dólares. No había por dónde perderse. O sea, si nos pedían un préstamo a una fundación privada sin fines de lucro de 20 millones y nos iban a condonar 361, y yo no lo hacía, ahí sí me hubieran debido enjuiciar, decir se generó un daño al Estado porque no se logró una condonación. Pero en ese momento analizamos, y si nos iban a condonar 361 y nos pedían que demos un préstamo, por donde se vea, era pues lo mejor para el país. Además, ese préstamo, Priscila, de 20 millones de dólares, Fundapro lo ha devuelto hasta el último centavo. Los 20 millones con intereses más. Entonces, ¿de qué daño pueden hablar? Ahora, don Samuel, mañana es una jornada importante a las 3:30, si no me equivoco, es la audiencia. ¿Usted qué cree que vaya a suceder? Mira, Priscila, yo estoy preparado para afrontar diversos escenarios. ¿Cuáles? Bueno, todos los escenarios posibles. ¿Está preparado para tener una detención preventiva, por ejemplo? Lo he dicho ya, si van a cometer una arbitrariedad contra mi persona, los que cometan las arbitrariedades son los que van a cometer delitos, ¿no es verdad? Porque si no hay delito, no ha comenzado un juicio, sus argumentos además que dicen hay que darle detención preventiva, somos 10 a los que están investigando y a los 9 restantes dicen que se presenten una vez al mes y que tengan un garante. Y a mí dicen, no, que se lo detenga porque viaja mucho. Está claro que durante este año, por mi trabajo, este año y los anteriores viajo bastante, pero vuelvo bastante también, ¿no ve? Usted comenzaba el programa diciendo de que había varios que decían que no iba a volver. He ido a hacer esas gestiones ejerciendo mi derecho a la defensa y he vuelto, he estado creo que menos de 24 horas en la sede de los principales organismos de derechos humanos, que es Washington, y he vuelto, ¿no es verdad? Entonces, argumentan y dicen, puede interferir las investigaciones porque es amigo de los norteamericanos. Absurdo, ¿no ves? Lo que yo he hecho es ejercer mi derecho a la defensa. Hemos sostenido en su momento, dijimos, los norteamericanos exigieron que se dé ese crédito para condonar la deuda.
¿Cómo probar esa afirmación? Bueno, hemos pedido al gobierno norteamericano que revisen y certifiquen si efectivamente ellos exigieron aquello o no. Y la respuesta ha sido clara y contundente. Nos han dicho sí, hemos revisado, hemos analizado y efectivamente para condonar la deuda se exigió que se dé ese crédito. Hay una confusión que hacen. Parece que en el conflicto de los misiles chinos, que era un conflicto entre dos estados, se definió en el Tribunal Constitucional, en algún lado, que toda la comunicación tenía que ser de gobierno a gobierno, cancillería a cancillería, embajada a embajada, en fin. Pero este caso no es un problema de gobierno a gobierno, es una persona natural, como soy yo, que está siendo acusado por el Estado boliviano. Entonces, para ejercer mi defensa, lo que he hecho es pedir esa certificación del gobierno norteamericano. Los expertos en derecho, Priscila, dicen que cuando uno presenta una prueba que hace caer una acusación, es absurdo que le diga, no, falta el sello. O no, la fecha está equivocada. No tiene sentido, ¿no es verdad? Lo que interesa es la verdad material, llaman los abogados. Ese es el tema importante. Entonces la carta demostraba claramente que no fue que yo, porque sí hice un préstamo a nombre del Estado boliviano a esa fundación, sino porque era una exigencia. Bueno, pese a que es equivocado el argumento que está utilizando la Fiscalía, ya la Fiscalía le ha pedido a la Cancillería a la Embajada y va a obtener la misma respuesta, ¿no es verdad? Y no es de que Estados Unidos define lo que pasa en Bolivia, sino de que para hacer ese acuerdo en su momento Estados Unidos exigió, yo he pedido una certificación. Es que no me quieran aceptar es otro absurdo desde el punto de vista legal. Don Samuel siempre ha denunciado que la justicia está siendo manejada por el movimiento al socialismo. Ya para cerrar, ¿usted cree que hay alta probabilidad de que mañana usted tenga detención preventiva? ¿Que esa sea la resolución en la audiencia de medidas cautelares? Priscila, para mí esto es una causa. Para mí es una causa de defender que no sigan manipulando la justicia, que no amenacen a las personas porque piensan diferente. Entonces es una causa que yo la voy a llevar adelante. Lo que pase mañana lo vamos a saber seguramente mañana a estas horas. Muy bien, va a ser claro, porque si lo tenemos en Sucre es que no le dieron detención preventiva en Entel. En todo caso, lo que más preocupa, lo que más aflige es la familia, ¿no es verdad? La familia anda muy preocupada, mis hijas o mis hijos, mi esposa, mis hermanas, pero también entienden de que lo que estamos defendiendo, no solamente mi causa, mi libertad, sino que haya justicia en nuestro país, que se deje de manipular la justicia, que se quiera acallar a las personas. Entonces, eso es lo que voy a ir a defender mañana. Muchísimas gracias, don Samuel, por haber estado con nosotros en Todo a Pulmón y vamos a hacer el seguimiento de lo que suceda mañana en la audiencia. Hasta mañana, Dios mediante. Buenas noches, don Samuel.